Bienvenidos, queridos estudiantes, al curso de literatura. En esta oportunidad vamos a desarrollar el capítulo 12, Vanguardismo Europeo. Motivating Strategy. A continuación podemos visualizar una imagen referente a una de las novelas más importantes del vanguardismo europeo. Nos referimos a La Metamorfosis de Franz Kafka. Genial novela corta, considerada una de las mejores obras narrativas del siglo XX. Es de carácter sociológico y constituye una denuncia contra la deshumanización del hombre. Se respira la existencia de una lucha llevada a cabo mediante una inteligencia de una penetración decididamente anormal hasta el último grado de la discusión espiritual. Helicotheory. El contexto en el cual se va a desarrollar el vanguardismo europeo va a ser una gran efervescencia política y cultural en toda Europa. Entre los hechos más importantes tenemos la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa. Dominio hegemónico de Estados Unidos y la Unión Soviética, liberación de los países y colonias en el mundo, y finalmente la explosión de adelantos tecnológicos. Principales ismos de vanguardia. El vanguardismo es el nombre general de una serie de tendencias que apareció después de 1910 y que provocó una radical revolución en la historia del arte y la literatura. Entre sus características destacan la experimentación verbal, tiende hacia una visión integral del ser humano, ruptura con el pasado y la tradición literaria, aparición de nuevas técnicas narrativas y recursos innovadores, como el monólogo interior, perspectiva múltiple, etc., influencia del lenguaje cinematográfico, ruptura del desarrollo lineal, no se respeta el orden cronológico de los sucesos, temática diversa, versolibrismo y uso de caligramas. Entre las principales tendencias destaca el expresionismo, que busca la expresión de los sentimientos y las emociones del autor más que la representación de la realidad objetiva. El surrealismo se centra en el mundo onírico. Cubismo surge en Francia, es un movimiento artístico irracional que predominó más en la pintura que en la literatura. Los poetas buscaban el lirismo puro y automático, valiéndose de imágenes interiores y rechazando el argumento y el elemento personal en la obra. Está representado por Guillermo Apollinaire. Futurismo surge en Italia hacia 1910 y se caracteriza por orientarse hacia la destrucción de la meditación, la imaginación y el pasado. Los futuristas exaltaban lo deportivo y cantaban lo moderno, el movimiento y la velocidad. Su exponente más importante es Felipe Tomás Marinetti. Dadaísmo, inclinación hacia lo incierto y lo absurdo. Su máximo representante será Tristán Tzara. Principales representantes en la novela. Destaca Albert Camus con su novela La Peste, Jean-Paul Sartre con su obra La náusea, William Faulkner, El ruido y la furia, Marcel Proust, En busca del tiempo perdido, y James Joyce destaca con su obra Ulises, donde desarrolla el famoso monólogo interior. La principal figura del vanguardismo europeo es Franz Kafka, excelente narrador nacido en Praga, Checoslovaquia, pero que escribió en lengua alemana. Perteneció a una familia judía de las clases media y llevó una vida oscura y melancólica, siempre alejado de los cenáculos literarios.
Enfermo de tuberculosis, ordenó que todos sus manuscritos fuesen quemados. Gracias al celo de su amigo Max Brod, se han salvado lo suficientes para situar a Kafka en uno de los puestos más elevados de la literatura del siglo XX. Murió en el sanatorio de Kierling, en Viena. Él sobresale como uno de los mayores escritores del siglo XX, es considerado uno de los más altos representantes del expresionismo. Su influencia en los jóvenes escritores es patente, ¿no? Él va a desarrollar lo absurdo kafkiano, y un hecho particular es que le pide a su amigo Max Brod que destruyera sus obras. Sin embargo, él no lo hace. Estilo: muestra la angustia del hombre ante el absurdo del mundo, relata hechos sórdidos, oscuros, insólitos, inhumanos. Sus novelas se desarrollan en ambientes con atmósfera propia. eh, Principales obras: Contemplación, La Metamorfosis, Carta al Padre, El Proceso y El Castillo. La máxima obra de Franz Kafka es La Metamorfosis, que tiene como género narrativo, especie novela, tema la alienación del sujeto o la deshumanización del hombre, y sus principales personajes son Gregorio Samsa, Grete Samsa y el señor y señora Samsa. El argumento es el siguiente. Una mañana, tras un sueño intranquilo, despierta Gregorio Samsa y encuéntrase en su cama convertido en un monstruoso insecto. Lo raro y curioso es que ni siquiera el mismo protagonista se haya muy asombrado. Él es viajante de comercio y solo teme llegar retrasado a su empleo, por causa de la indisposición en que se encuentra. Gregorio permanece encerrado en su habitación, se da cuenta de la repugnancia que inspira y poco a poco se resigna a dormir debajo de la cama para huir de las miradas de sus padres y sus hermanos, los cuales están ya inquietos. En esos momentos penetra en la casa el jefe de su oficina, preocupado por la demora. Gregorio, excitado, consigue abrir la puerta, golpeando con su cabeza de insecto el pestillo. El jefe se irrita y dice: «Señor Samsa, ¿qué significa esto? ¿Se ha atrincherado usted en su habitación? ¿No contestan más que sí o no?». Ante sus asqueados interlocutores, cree ser el único que conserva la serenidad y dice con voz ininteligible y animal: «Bueno, me visto al momento, recojo el mostruario y salgo de viaje. Cierto que hoy me encuentro en un grave aprieto, pero trabajando sabré salir de él». El jefe, aterrorizado, se retira. Gregorio inicia su nueva vida, huye de la luz, se nutre con los desperdicios de la basura y se siente feliz. El cuerpo abombado y viscoso de Gregorio y sus muchas y frágiles patas le impiden moverse con soltura. Su hermana, Grete, le lleva alimento y le limpia el cuarto, pero termina por ceder a su repugnancia y es reemplazada por una tosca sirvienta. Una tarde, Gregorio, atraído por los acordes del violín, se dirige hacia la luz hasta encontrarse entre los familiares allí reunidos. Estos, al darse cuenta de la presencia del insecto, huyen horrorizados. El padre rompe el caparazón del animal tirándole una manzana. Gregorio regresa a su escondite y muere una noche a consecuencia de la herida recibida. Nadie se da cuenta de su muerte, excepto la vieja criada, quien arrojándolo con la basura se compadece de él suspirando: «Pobre bestia, ya acabaste de sufrir». La novela termina cuando los padres de Gregorio hacen un viaje junto a Grete, la cual representa la esperanza para la familia. Helicopractis. Número 1. Complete correctamente sobre la metamorfosis. Autor: ¿podrías ayudarme con esta pregunta? Franz Kafka. Muy bien. Género: narrativo. Excelente. Especie: novela. Tema central: la deshumanización del hombre moderno. Relaciona correctamente. ¿Recuerdas que esto lo vimos?
Máquinas. El ultraísmo se relaciona con la metáfora. El expresionismo se relaciona con la intimidad. El futurismo se relaciona con las máquinas y la fuerza. Y el surrealismo se relaciona con los sueños. Muy bien. Número 3. ¿Qué simboliza la transformación de Gregorio Samsa en insecto? ¿Cuál piensas que es la respuesta? Efectivamente, la deshumanización del hombre moderno. 4. ¿En qué consiste el tema de lo absurdo? Absurdo es un concepto que refiere al pensamiento irracional, lo contrario al pensamiento racional que se aparta de la razón y a la conducta extravagante. Número 5. ¿Puedes ayudarme con esta pregunta? Escriba verdadero o falso según corresponda. ¿El vanguardismo surgió tras la Segunda Guerra Mundial? Falso. Muy bien. ¿Kafka defiende el sistema capitalista? Falso. Excelente. ¿Samsa representa al hombre moderno alienado? Verdadero. ¿El ultraísmo trabaja el uso de la metáfora? Verdadero. Muy bien, lo lograste. Número 6. Completemos. El vanguardismo surge durante las primeras décadas del siglo XX en contra de la razón burguesa y siente un... Tú puedes, vamos. Rechazo por el pasado clásico. Muy bien. Número 7. Kafka es un escritor judío cuyas obras están en... ¿Recuerdas? Alemán. Y antes de morir le pidió a su amigo Max Brod, efectivamente, que quemara sus manuscritos. Número 8. Escriba la escuela poética a la cual pertenecen los siguientes autores: Gerardo Diego, ultraísmo; Vicente Huidobro, creacionismo; André Breton, ¿te acuerdas? Surrealismo; Filippo Marinetti, futurismo; Tristan Tzara, dadaísmo; Albert Camus, existencialismo; y finalmente Franz Kafka, expresionismo. Excelente. Muy bien. Número 9. De acuerdo a lo observado y leído, ¿cómo usted podría definir esta poesía, también conocido como caligrama? El caligrama es un poema visual. Número 10. Según el texto, ¿cuál fue el motivo de que Gregorio Samsa se convirtiera en un ser extraño? Vamos, tú puedes. La letra D. Sometimiento ante la sociedad. Ahora tú podrás resolver el helicotest del capítulo 12.